Hola a todos. Bueno, mi tema de investigación es la música como herramienta de transformación de la conducta social, caso Murga del Club Atlético Bucaramanga. Bueno, dentro de las categorías y también los elementos que me ayudaron a comprender el problema, primero está la música, que es pues la que representa la cultura, genera respuestas emocionales y comportamentales según Sanfel y Caireta y también influencia las acciones directas de un individuo. Por ello, se presenta como una herramienta de transformación social en cuanto genera un impacto directo y positivo en diferentes aspectos de la conducta. De esta forma, las barras populares de fútbol también pues se introducen dentro de esta investigación, ya que ya que dentro de ellas se ubican los sujetos de la investigación. Bueno, entonces la relación entre música y barras se enlaza con la construcción de identidad de los jóvenes, la cual pues va ligada a pautas y comportamientos singulares que se manifiestan en los rituales y símbolos expresados en los sitios de socialización. Estos pueden ser estadios o en las reuniones antes de los partidos, y ya que pues esto posibilita que la pertenencia a la barra se convierta en una forma de vida para los individuos que hacen parte de estas. Esto en relación a que como la música representa la cultura, pues las barras de fútbol también lo hacen. La música dentro de las barras representa una forma de apoyo hacia el equipo, razón por la cual pues, se introduce la importancia del grupo de música de la barra, o en palabras cotidianas la murga, y cómo la participación en este subgrupo influencia la vida de quienes la integran. De esta forma, pues la murga es un género músico-teatral desarrollado en distintos países en América Latina, y este es un género popular que ha sido comúnmente practicado con instrumentos de percusión y viento. Aparece aproximadamente en 1880 eh, como grupos humanos que circulaban por las calles de Montevideo. Bueno, estos grupos se establecen como un símbolo representativo de los hinchas y aficionados a un equipo de fútbol, ya que son los que acompañan a las barras en los encuentros deportivos y por lo tanto pues también generan una identidad audiovisual del equipo que apoyan. La murga representa como un carnaval dentro de la tribuna y sus cantos se popularizan a través de sus reproducciones en los eventos, los medios de comunicación, las redes sociales. Bueno, según Herrera Hernández, la dinámica que rodea el fútbol y los encuentros deportivos contiene expresiones individuales y colectivas que traspasan la barrera del estadio para convertirse en una vivencia del día a día de las personas amantes de este deporte. Por ello, dichas expresiones individuales y colectivas moldean no solo la identidad de quienes integran las barras, sino que a su vez configuran la conducta social, pues ya que estos grupos son caracterizados por adoptar su diario vivir a la dinámica de estas. De esta forma, pues la conducta social, según Ballesteros y Novoa, es el sistema de relaciones del actuar particular de cada uno de los individuos inmersos en prácticas sociales. Bueno, en Colombia actualmente no existe una caracterización acerca del número de jóvenes que son integrantes de las barras de fútbol, eh, y también se afirma que la mayoría de estas son compuestas por adolescentes situados en barrios de estratos económicos populares, socioeconómicos populares. Entonces, según el Ministerio de Cultura, en Colombia existen alrededor de 33 barras de fútbol, las cuales corresponden a la misma cantidad de equipos que actualmente son activos en torneos y copas de este deporte. Ya contextualizando, en Bucaramanga existen varias barras bravas e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, entre las que sobresale la Fortaleza Leoparda Azul, la cual es el contexto donde se va a estudiar, o el contexto, el territorio donde se va a estudiar, donde se va a aplicar este estudio. Entonces, esta barra nace en 1998, es conformada por 5 divisiones y aproximadamente 50 miembros que representaban diferentes sectores de la ciudad y su área metropolitana. A 2014, fecha del último estudio publicado sobre el tema, la barra contaba con 7 divisiones y más de 1.000 miembros. Estas fechas pues son muy antiguas, lo que pues permite evidenciar que pues acerca de esta barra hay poca información actualizada. Y esta es una de las intenciones o
razones por las que se decide estudiarla. Entonces, la pregunta de investigación que orientará nuestro estudio es: ¿cuál es la influencia de la música como herramienta de transformación de la conducta social en un integrante de la murga del Club Atlético Bucaramanga? Esto en cuanto entendemos a la música como como una herramienta de transformación, debido a que la música pues influye en la persona, puede ser de manera positiva o negativa, ya que le permite, eh, puede ser descargar la tensión, incluso tensionarse más. Bueno, hay varias influencias de la música en el cuerpo. Entonces pues la intención es estudiar cómo esa música, algún integrante de la murga, es decir, del equipo de música, del grupo de música de la barra, cómo influencia la música en la transformación pues de su vida. Entonces, el objetivo general es conocer la influencia de la música como herramienta de transformación de la conducta social en un integrante de la murga del Club Atlético Bucaramanga, para poder entender su realidad social y ver cómo se lleva a cabo en la vida social la tesis música como herramienta de transformación social. De la misma manera, en los objetivos específicos del cómo se va a llevar a cabo este general, pues es explorar el significado, describir las experiencias, indagar en las experiencias y aspectos positivos de un integrante de la murga. eh, la primera mediante entrevistas semiestructuradas a través de la narración de sus vivencias y experiencias, y a partir pues de entrevistas a profundidad que permitan conocer sus percepciones respecto al tema objeto de investigación. Bueno, es relevante para el trabajo social el estudio de esta investigación sobre el papel de la música como herramienta de transformación de la conducta social, puesto que la mayoría de los integrantes pues de la murga del Club Atlético Bucaramanga son jóvenes con historias de vida marcadas por problemáticas sociales como pobreza, inequidad social, situaciones que hacen parte del campo de estudio de trabajo social y que pues indudablemente deben ser abordadas desde la profesión en la consecución de los principios de bienestar, equidad y justicia social. La teoría y los conceptos que sustentan esta investigación se parte desde la cultura formadora de la identidad, y que a su vez pues determinan la conducta social. Y pues dentro de ese entramado de relaciones, la música ocupa un papel importante, ya que al lado de las barras se integra la murga, y pues esto permite que la persona eh, tenga un estos conceptos se relacionan en cuanto son cíclicos, ¿sí? Entonces, la teoría principal que va a sustentar esta investigación es el interaccionismo simbólico, pues ya que el interaccionismo simbólico pues determina que las personas aprenden a partir de la interacción, y a través de ella pues comunican, interpretan, se redefinen y se identifican. Pues de esta manera, el interaccionismo simbólico permite un acercamiento a la realidad social en la que se encuentran inmersos los jóvenes pertenecientes al grupo de música de la barra, y los principios a través de los cuales se puede atender el proceso de significación que adoptan los sujetos frente a sus prácticas, sea a nivel social, física o abstracta, que concierne a la integración y que son adoptadas y orientan pues la conducta de ellos. En lo que respecta a la metodología, bueno, Ricardo Ortiz en el libro hecho por Hernández, Fernández y Baptista, refiere que la metodología en la investigación cualitativa permite entender cómo los participantes de una investigación perciben los acontecimientos y reflejan la perspectiva del que vive el fenómeno. Es decir, que pues por todo esto, esta es de carácter inductiva y sugiere que a partir de un fenómeno dado se encuentran similitudes en otro, lo que permite entender procesos, cambios y experiencias. Bueno, entonces inicialmente la población objeto de estudio se pensó en un número aproximado de 4 integrantes, pero debido a la coyuntura se optó por uno solo, el cual cumplió con los criterios establecidos, pues que más adelante les voy a contar, y que a partir de la situación de calamidad pública decretada
en todo el territorio de Colombia a causa del COVID-19, pues el proceso de introducción al campo se vio afectado tras la declaración de confinamiento obligatorio. Entonces esto impidió la realización diseñada al inicio de la investigación y obligó a emplear recursos electrónicos para la totalidad de la recolección de los datos. Entonces, la observación no pudo realizarse, pero la recolección de los datos se pensó a través de entrevistas a profundidad semiestructuradas por vía telefónica y videollamada por vía web. Siguiendo al planteamiento de Hernández, Fernández y Baptista, cuando menciona pues que las decisiones metodológicas dependen del planteamiento del problema, pero también de las circunstancias que lo rodean. Entonces, el enfoque que se escogió para aplicar pues mejor esta investigación fue el estudio de caso, ya que este método posibilita la comprensión del sujeto de estudio desde una forma particular y descriptiva, lo que permite el hallazgo de la información de manera inductiva. Entonces, en Martínez se concibe el estudio de caso contemporáneo como una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares. Por ello, pues este método permite entender cómo y por qué ocurre un fenómeno. De esta forma, su elección es útil para la investigación, ya que pues por ello permite evidenciar cómo se presenta en los individuos la tesis que sustenta nuestro planteamiento del problema, que es la música como herramienta de transformación de la conducta social y en qué medida se desarrolla y significa para el individuo informante. Dentro del proceso metodológico está, la fase preparatoria, que es donde se determina el diseño de la metodología. Como ya les dije, pues el método es el estudio de caso, ya que pues su elección es útil para la investigación porque permitirá evidenciar cómo se presentan los individuos la tesis. Y esto implica pues un proceso de indagación, de un examen detallado, comprensivo, sistemático y en profundidad del caso de interés. El caso puede ser una persona, una situación, un fenómeno o pues cualquier objeto en cuestión, pero que represente una manera de acercamiento y comprensión a la realidad. Entonces, el criterio de selección, los criterios de selección y unidad de análisis de la población, pues el primero fue que el sujeto posea la condición de que la música haya sido una herramienta de transformación en su conducta social. Y los requisitos mínimos era ser integrante de la murga del Atlético Bucaramanga, que el informante se halle verdaderamente interesado por el estudio y de posibilidad que contara con el tiempo libre que permitiera pues que las entrevistas en ellas se pudiera recoger la mayor información. Entonces la población y muestreo. Dentro de la población escogida, pues se limitó, como ya lo dije, a una sola persona, hombre de 29 años de edad, perteneciente a la barra Fortaleza Leoparda Sur del equipo Club Atlético Bucaramanga, es estudiante de trabajo social. Acá me pasó algo muy curioso y fue que pues la manera pues de contactarme con la persona fue a través pues de otra. Entonces, pues yo no sabía que era estudiante de trabajo social, me enteré fue ya después cuando pude contactarme con la persona. Respecto a la temporalidad, pues se piensa el estudio de manera transicional y cíclico en lo que refiere al tiempo, pues ya que se piensa estudiar el proceso que ha llevado al informante desde el inicio de su relación con la música y después de ella, es decir, cómo la música pues influenció o cambió algo en su vida. La cantidad se limitó a una persona y la ubicación, pues la población de interés se encuentra en la ciudad de Bucaramanga y los sitios de encuentro de los ensayos es en el Estadio Alfonso López pues, de esta misma ciudad. Entonces los instrumentos y técnicas para la recolección de la información fue la entrevista semiestructurada y a profundidad, por medio de los instrumentos como fue el cuestionario de preguntas y llamadas telefónicas y también la videollamada por vía web respectivamente. Entonces, la entrevista a profundidad implica la realización de varias sesiones con la misma persona
que puede traducirse en la obtención de descripciones densas. Por eso es muy útil, ya que pues permite que luego de haber hecho la primera entrevista, analizar los datos y si hacen falta más datos para la comprensión del fenómeno o si algo no ha quedado claro, pueda volverse a hacer una entrevista con la persona. En el caso de la entrevista semiestructurada, esta es una técnica muy útil ya que permite obtener la información de manera flexible. Se utiliza para reconstruir la teoría subjetiva del entrevistado sobre el problema en estudio y son ideales en cuanto a la expresión de los conocimientos que el informante tiene para dar a conocer, ya que estos son explícitos porque puede expresarse espontáneamente al responder una pregunta abierta. En este caso también pues es muy útil la entrevista semiestructurada, ya que permite que a medida que la conversación dentro de la entrevista vayan surgiendo nuevas preguntas y por lo tanto pues es un diseño flexible que permite la introducción de nuevas cuestiones dentro de la entrevista con el fin pues de abordar mejor el fenómeno. Dentro de los criterios éticos, según Belmont, existen unos principios básicos de la ética aplicada a la investigación, los cuales son el principio de beneficencia, el respeto por las personas y el principio de justicia. Entonces, pues la aplicación o los medios para llegar a esto son mediante los requisitos de razón, riesgo, beneficio, la selección equitativa de los sujetos y el consentimiento informado. Este último, pues, es considerado como un requisito ético y jurídico básico, fue el que se aplicó, eh, ya que es un proceso abierto que permite garantizar la voluntariedad de la persona informante y en la que se garantiza también que ellos están de acuerdo con serlo y conocen sus derechos y responsabilidades. Dentro de esto, pues se ubica también el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, donde se afirma que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre y el Estado debe respetarlos y garantizar este derecho. Bueno, ya para la fase de descripción de análisis de datos, categorización y triangulación, pues debido a que la entrevista no pudo realizarse por cuestiones de conectividad con el informante, eh, bueno, se pensó la categorización inicialmente, ya que esta es una clasificación de conceptos que se hace a través de la codificación mediante el procesamiento y análisis de los datos, la cual es abierta, axial y selectiva. Bueno, la categorización es un proceso muy importante, ya que el primer paso, que es la codificación abierta, es el proceso que permite identificar los conceptos y comparar los datos del cual surgen las categorías que inicialmente les mencioné, ¿sí? Las que eran cultura, identidad, música, barras y murga, ¿sí? Entonces, bueno, esto se hace pues a partir de la teoría también y entonces pues permite identificar los conceptos y compararlos y generar las categorías. De esta misma forma pues también hay que resaltar que la comparación dentro de este proceso es transversal y debe ser constante, ya que a medida que se van recolectando los datos, la comparación sigue su curso. Es decir, no es solamente para un momento determinado, sino que es cíclica, es transversal a toda la investigación. El siguiente paso es la codificación axial, la cual pues permite que se relacionen las categorías que surgieron en la anterior fase, que fue la codificación abierta. Entonces, respecto a esto, Mendizábal la describe como el procedimiento que reúne la información en nuevas formas después, ya que esto pues se presenta usando un paradigma de codificación o diagrama lógico. Es decir, en esta parte se identifica una categoría central sobre el fenómeno en estudio. El último paso es la codificación selectiva. Este es el momento donde se busca maximizar similitudes, reducir las diferencias con el fin de generar teoría de acuerdo con la categoría central. Ya teniendo las categorías, se puede pasar a la triangulación. La triangulación es una estrategia que garantiza la confianza en la calidad de los datos, ya que busca comprender un tema social desde diversas perspectivas, como lo son la teórica, la de las fuentes de información y la del investigador,
pues como lo muestra la figura, eh, ¿sí? Entonces se pasa dependiendo de la perspectiva teórica, dependiendo de la perspectiva de la fuente de información y de la perspectiva del investigador, se puede crear, se puede verificar que la información ha sido válida y ha sido pues confiable. Bueno, respecto a las conclusiones, primeramente, pues en la investigación es muy importante la investigación cualitativa para comprender un fenómeno, ya que pues la importancia de esta radica en estudiar y comprender la realidad desde la perspectiva de los sujetos, ya que mediante estos pues se puede obtener la información sobre sus experiencias, valores y opiniones. Eh, bueno, estudiar pues respecto a la teoría y a la revisión inicial del tema. eh, Se encuentra que ya el joven con una identidad establecida que la barra ha ayudado a consolidar, adopta y ejerce comportamientos que ha aprendido y ha practicado e introducido en su diario vivir y por lo tanto, aunque no muchas veces, pero sí sucede, son asociados a hechos violentos y delictivos. El concepto de transformación se introduce a partir pues de cómo la música puede influir en él. ¿Sí? Entonces, tras lo visto en la teoría, puede concluirse que existe una gama de posibilidades por las cuales orientar la investigación, pero no todos los caminos pues, van a permitir que se llegue a la información ideal o a la que se espera encontrar. Entonces, dentro de este proceso, se evidenció claramente que es fundamental aplicar la metodología al contexto, pero no obstante, pues el proceso de investigación no pudo realizarse en su totalidad debido al tiempo y a las condiciones sociales del momento. Entonces, la música como herramienta de transformación de la conducta social le concierne al trabajo social debido a que a través de ella puede entenderse la realidad social desde la perspectiva de los sujetos, permite la inserción en un campo que no se ha estudiado pues en el país y para finalizar pues puede concluir desde esta disciplina, ¿sí? Desde el trabajo social no se ha estudiado pues el campo de la relación de la música como transformadora de la conducta social y mucho menos pues en el contexto de las barras. Entonces pues concluyo que de ahora en adelante el trabajo social pues aparte de que debe también interesarse por tal vez esos fenómenos que parecen naturales o que no nos centramos a observar, también pues de ahora en adelante debe reinventarse a continuar pues con sus objetivos dentro de un mundo diferente como lo ha sido el proceso de la pandemia a nivel mundial, ya que pues las medidas que deben tomarse son diferentes y que pues esta intervención pueda seguir defendiendo los derechos de las personas, pero con una lógica del cuidado y de la prevención, y donde el dominio de las herramientas tecnológicas cada vez sea mayor tanto para las personas como para los profesionales y más accesible, con el fin de dar respuesta y no detenerse ante la situación que hoy en día enfrenta al mundo entero. Entonces, eso es todo acerca de mi trabajo de investigación. Muchas gracias a todos y todas.